Como antropólogo, este ejemplo siempre me llama mucho la atención. Vale la pena usar metáforas para a veces entender ideas complejas. Si la presencia humana en la Tierra, que cada vez se hace más antigua, de lo que ya no hay ninguna duda es que descendemos de las ratas, ¿no? Eso es un hecho científico y eso implica mucho. Descendemos de la rata, nuestro antepasado más antiguo es la rata. Una rata muy chiquita además, ahora ratas más grandes. Si la presencia humana en el mundo se comparara a un día, por 24 horas, por 22 horas y 57 minutos los humanos han vivido de la caza y la recolección. 22 horas y 57 minutos. Hace 1 hora y 3 minutos que se inventó la agricultura en Mesopotamia y hace menos de 50 segundos que empezó la revolución industrial. Nuestra forma de vida, que nos parece tan corriente, tan común, tan extendida, es muy extraña. Y detrás de este hecho, creo yo, está un fenómeno fundamental que es el de la explosión demográfica al que vamos a hablar ahorita. Miren ustedes los datos de cómo ha evolucionado la población del mundo. 300 millones de habitantes el año 0, el año de Cristo, hasta 6.000 millones de habitantes el año 2000, un poquito más, y la predicción es que seremos 8.580 millones de habitantes para el año 2040. Es decir, una clarísima explosión demográfica, pero no todas las fechas fueron iguales. Una de las ventajas del sistema de caza y recolección hoy día casi extinguido es que no sea muy estable. Sin clases sociales, sin impuestos, sin policía, sin gobierno, pero con algo que precisa hasta hoy día, la familia y la comunidad, que es algo a lo que Jeff estaba justamente refiriéndose. ¿Cuál ha sido el periodo de explosión demográfica? En 1000 años, desde el año 0 al año 1000, la población mundial creció en 10 millones. Le tomó 1000 años crecer 10 millones. Entre 1800 y 1850, en solo 50 años, la población creció en 280 millones. 280 millones en 50 años. Y el periodo de mayor crecimiento en la historia de la humanidad, demográficamente hablando, han sido 1980 al año 2000. En esos 20 años, menos de la mitad de los 50 años, la población mundial creció en 1.620 millones de personas en los últimos 20 años. Esto es bien importante tenerlo como una perspectiva, porque una serie de problemas que hoy día enfrentamos de gobernabilidad, de contaminación, de paz social, tienen yo creo que ver con un fenómeno imprecedente en la historia de la humanidad, la explosión demográfica, al cual ni gobierno ni sociedad está todavía lo suficientemente adaptada y acostumbrada. ¿Cómo se ha distribuido la población en el mundo? Es un dato bien interesante también. Vamos desde 1750, la proyección al 2050. El Asia es y ha sido la región más poblada del mundo. 63% en 1750 y la proyección al año 2050 es 59%. Pese a que el Asia, dos de los países del Asia, la India y China, fueron los primeros países que empezaron programas de planificación familiar. Ahí Marx se equivocó. Marx pensaba que iban a ser las sociedades capitalistas las primeras en plantear programas de población. No, han sido los países socialistas. Yo hice una visión a Vietnam por cuenta del Banco Mundial a instalar el primer programa de población. Y mi hipótesis es que yo iba a llegar y iba a hablar con la gente del Ministerio de Salud. ¿Saben quién me recibió? El secretario del Partido Comunista. Me dijo, aquí la política de población no tiene que ver con la salud, es una política de Estado, compulsiva. Querían amarrar la tasa de crédito agrícola a la cantidad de hijos que tenía la persona, lo que era una barbaridad, porque vulneraba los derechos. Entonces esto es bien interesante porque esto implica que Asia está tomando ya decisiones al respecto. Su peso va a disminuir relativamente, pero seguirán siendo el 59% de la población mundial en el 2050. Ripley, no el de la tienda, sino el que hace las simulaciones, dice una cosa muy interesante. Si todos los chinos saltan al mismo tiempo, el mundo tiene un terremoto grado 8. Para que vean el tamaño que tienen todos los chinos. Y eso que son chiquitos. Otro tema interesante. Miren ustedes lo que es el despoblamiento relativo de Europa. Europa tenía a mediados del siglo XVIII, cuando empieza la revolución industrial, 21% de la población. 1 de cada 5 humanos vivía en Europa. Ahora es menos del 7%. América Latina, que todavía tiene un peso relativamente pequeño, sin embargo subió del 2 al 9%. Es decir, ha quintuplicado su población. Entonces, es interesante porque aquí lo que tenemos es estancamiento de las regiones viejas del mundo como Europa, descenso relativo de la región más poblada del mundo que es Asia y expansión demográfica en regiones como África, América Latina y América del Norte. Son los nuevos continentes, los nuevos territorios, los que están creciendo entonces más rápidamente. Este es un dato bien importante y bien preocupante. La barra gris les enseña a ustedes lo que es la evolución de la población en los países desarrollados.
Crecimientos importantes en el siglo XIX hasta 1950 y después un estancamiento. La barra roja lo que les dice es cuánto del crecimiento mundial se va a ubicar en países pobres. 98%. El problema del crecimiento demográfico es básicamente un problema en el caso de los países pobres. Este es un tema bien interesante y bien complejo, porque en realidad social nunca hay blanco-negro, hay gris. La conferencia del Río, la famosa conferencia del Río, fue una trompeadera entre los países ricos que decían, el problema es que ustedes los pobres tienen mucha gente. Y los pobres decían, no, el problema es que ustedes consumen demasiado. Las dos cosas son verdad. Las dos cosas son ciertas. Por eso creo yo que el tema de enfrentar el futuro, que será un futuro diferente, es tener en cuenta las dos cosas. Patrones de consumo, que tienen que ver con cultura, y también el tema del crecimiento demográfico. 98% del crecimiento demográfico al 2050 se va a ubicar en los países más pobres. La edad. Estamos envejeciendo, qué duda cabe. Miren ustedes, en 1950, la mediana, que es la medida estadística que divide una población exactamente a la mitad, era 23 años y medio. La mitad del mundo tenía menos de 23 años. La proyección para el 2050 es que la edad promedio en el mundo, la edad mediana en el mundo va a ser casi 38 años. Pero miren ustedes, en las regiones desarrolladas va a ser por encima de 45 años. Y también envejecen las regiones subdesarrolladas, de 21 a 37 años. América Latina y Europa y Caribe de 20 a 38 años. Europa tendrá 47 años de edad mediana. ¿Qué significa esto? Que el reto del futuro es la atención del adulto mayor. Les doy el dato para Perú. Perú tiene hoy día 1,5 millones de personas mayores de 65 años. En 30 años vamos a tener 6,5 millones. Y van a ser mujeres la mayoría, porque la mujer vive más que el hombre. Eso sin ninguna duda. Va a haber mucho más viejitas que viejitos. ¿Quién va a cuidar a las viejitas? Me temo que muchas señoritas que están aquí presentes van a pasar de cuidar niños a cuidar viejos. Aquí hay un rato también, además de una sociedad, como se decía en las anteriores conferencistas, que no es solidaria. ¿Te imaginas tener 80 años y tomar un micro en la avenida Bancay? Hay que ser bien macho, ¿no? O bien macho. Entonces, aquí hay un tema importante de envejecimiento que tenemos que tener muy presente. ¿Dónde están los países y las ciudades más pobladas del mundo? Porque habría que resaltar también que gran parte de este crecimiento va a ser crecimiento urbano. Miren la paradoja. De las 10 países más poblados del mundo, 8 son países pobres. India, bueno, China está dejando de serlo, hay un tema de distribución, Indonesia, Nigeria, Pakistán, Brasil, relativamente, Bangladesh, Etiopía y Congo. Son países que tienen, en el caso de India, 1.600 millones de habitantes. China ya no es el país más poblado del mundo, es la India. China, con toda la crítica a la libertad que yo comparto, China ha conseguido disminuir su crecimiento demográfico en los últimos años con la política del hijo único. Ahora, nadie sabe cuál es el impacto social y psicológico. Es un niñito que tiene un síndrome de viejos, porque tiene 4 abuelos y 2 papás. ¿Se imaginan lo engreído que es un chinito que tiene 6 adultos a su cargo? Yo creo que va a cambiar la revolución cultural. En este momento está empezando a aparecer un problema de obesidad infantil, porque comen muchos helados. Tienen 4 abuelitos, 2 papás, 4 abuelitos que todo el día le regalan cosas y lo engordan. La obesidad en China va a ser un problema resultado de la política del hijo único. Ahí vean ustedes lo complejo que es el cambio social. ¿Qué pasa con la población mundial? Es bien interesante. La tasa de crecimiento alcanzó su pico en los años 60. Está cayendo. No es cierto que la población mundial esté creciendo más rápidamente. Está desacelerándose. Y esto está asociado sobre todo, ¿a qué creen ustedes? A la educación de la mujer. El dato a nivel mundial es tan revelador como el dato peruano. En 1940, de cada 10 estudiantes en la universidad, 1 era mujer. 1. Hoy día es la mitad. Es un cambio fundamental. Detrás del feminismo hay la revolución demográfica. Yo estoy convencido de eso. Si tienes menos hijos y los tienes en un tiempo más corto, tienes más tiempo libre para hacer otras cosas. Trabajo, política, arte. Y eso es un tema importante porque la tasa de crecimiento está empezando a bajar. Pero el número de personas, esto se llama la inercia demográfica, alcanza su pico en los años 80 y recién empieza a bajar muy lentamente. Esto quiere decir, y ahí están los millones de personas por año en que crece la población mundial, son millones de personas, vamos a alcanzar recién una tasa de 30 millones de personas adicionales cada año, todo el Perú, un poquito más que todo el Perú, al año 2050. Entonces, es cierto que la tasa ha caído. También es cierto que la población va a seguir creciendo. O sea, el reto demográfico todavía continúa. Me apuro un poquito. Vamos a ver el caso peruano.
Perú ha cambiado un montón en los últimos 70 años, nos olvidamos de eso. Vemos algunas cifras rápidamente. La población total en 1940 era 6 millones, la del 2007, 28 millones, 4 veces y media. El porcentaje urbano era 35%, solamente 1 de cada 3 peruanos vivía en ciudades. Para el 2007, el 76%. De 2 millones a 21 millones, 10 veces más. La vida promedio, 36 años, yo estaría recontraenterrado, y ustedes también. La vida promedio era 36 años, la que tenía Europa hace 200 años. La vida promedio hoy día está en 75 años, por eso felizmente estamos acá. La mortalidad infantil, que era del 18%, baja al 2%. Eso es bien importante, es un desarrollo positivo. Y, ojo, siempre decimos que Perú no avanza, hemos avanzado un montón. El analfabetismo era del 58%. Casi 2 de 3 personas no sabían leer y escribir en 1940. Y eso no es la prehistoria, es ahorita. Hoy día, felizmente, estamos en un 7%. Cambios sociales muy importantes asociados a la explosión demográfica, que también es un reto. Miren ustedes cómo crece la población del Perú. De 10 millones, que es lo que se estima teníamos a la llegada de los españoles, recién 4 siglos después recuperamos esa población. 14 millones en el 72, 18 en el 81, 22,5 en el 93, 28 millones 200,000 en el 2007. Tienen ustedes aquí la tasa de crecimiento que ha empezado a caer. Sin embargo, el número total siguió aumentando hasta los años 80. Recién ahora tenemos un crecimiento demográfico menor desde el punto de vista de los nacimientos. Y esto tiene implicancias muy claras. La mejor manera de crear desempleados es seguir formando maestros de primaria. Va a haber menos niños. Lo que hay que hacer es mejorar la calidad de la enseñanza. Pero el Perú ya tiene menos nacimientos cada año. ¿Saben qué está creciendo ahora? Ustedes, los jóvenes. Es el grupo de población que crece más rápidamente. Por eso es que el reto del Perú en los próximos años es el empleo. La oferta de trabajo del Perú crece en 350,000 personas por año. 350,000 personas entran al mercado de trabajo. Por eso es un poco gracioso a veces cuando el presidente o los políticos dicen un gran proyecto va a dar 4,000 empleos. Necesitamos 350,000 cada año. 4,000 empleos no es nada. Es el reto, creo yo, más difícil en este momento. Otro tema importante de la población peruana es que nos hemos urbanizado brutalmente. Miren ustedes la población urbana del 61, que era de 4,6 millones. Revisar la cifra antes de venir. ¿Saben cuántos habitantes tenía Lima en los años 50? Medio millón. ¿Saben cuánto tiene ahora? 8,8 millones. Todo lo que manejamos lo vemos eso todos los días, ¿verdad? 20 millones. La población rural ha crecido, pero casi estancada, de 5 millones a 6,6 millones. Este dato es impresionante. En el último periodo censal, 93-2007, la población rural creció solo al 0,02%. Problema sí, porque lo que está revelando esto es que no hay política de desarrollo rural. Póngase a pensar, ¿qué le ofrece el Estado peruano a la economía a un joven rural? Si ustedes hubieran nacido en Chumivilcas o en Huecabamba, ¿qué chamba tendrían? ¿Qué expectativas pueden tener? Hemos olvidado el mundo rural, donde se concentra la pobreza, la exclusión. La demografía también les dice que el estancamiento rural no es necesariamente algo positivo. El nivel educativo promedio de un agricultor en la sierra peruana es primaria incompleta. ¿Ustedes creen que podemos hacer TLC con primaria incompleta? No. Aquí hay un tema de priorizar lo rural porque el tema es equidad. El tema, lo decía el ponente anterior, es equidad social, investigación y solidaridad. Éramos un país andino, el 40-65% de la población vivía en la sierra, que es la barra de arriba. Ahora es el 32%. Y hemos crecido del 28 al 56% en lo que es el área litoral. La costa se ha poblado a costa de la sierra, por la migración interna. Y este es un tema interesante, un poquito más técnico. Esto se llama la transición demográfica. Es explicar por qué creció la población peruana en los últimos 50 años tan rápidamente. La curva de arriba es la curva de nacimientos. Miren ustedes un nivel muy alto en el 61. La curva de abajo son las muertes, que se estabilizan. Y la curva amarilla es la tasa de crecimiento. Cuanto más diferencia hay entre nacimientos y muertes, más crece una población. Vean ustedes que la distancia ha empezado a cortarse a partir de los años 90. Pero este periodo es el periodo de la gran expansión demográfica, que es la generación de ustedes, la gente más joven, de 20, 25, 30, 35 años. Por eso es que el reto futuro es el reto del empleo, el reto de la educación de calidad, el reto de que no nos estafen las universidades. Perú tiene más universidades per cápita que Estados Unidos. Más universidades per cápita que Estados Unidos. Muchas son weekend universities. Cuidado, cuidado. Porque ahí tenemos un problema muy serio de estafa educativa, quiero decirlo muy claramente. Migración interna,
lo que predomina hoy día es la migración internacional. Miren ustedes cómo ha ido cayendo la tasa de crecimiento de la migración, excepto este periodo, ¿por qué? Por el terrorismo. El terrorismo empujó mucha gente del medio rural a la ciudad y ahora está volviendo a regresar a una tasa bastante baja. Futuro. Algunas ideas para pensar. ¿Qué sabemos? La población mundial va a crecer hasta el año 50, superando los 8.000 millones de personas. Casi 2.000 millones más de lo que tenemos hoy día. O sea, el tema va a seguir, hay que tenerlo en cuenta. El 98% del crecimiento demográfico será en los países pobres. Además de gente, como decía Quique, conectada, enterada, con expectativas, que quiere más. Ahí hay un tema de gobernabilidad. Las ciudades crecerán 3 o 4 veces más que el campo. El mundo futuro es un mundo urbano. La población se concentrará en las zonas litorales y áridas. Si ustedes ven el mapa mundial, la población crece sobre todo en las costas. El caso peruano no es excepción. 60% de la población nuestra está en la costa. ¿Saben qué porcentaje del agua dulce tiene la costa? De todo el agua que tiene el Perú en ríos. La costa tiene 2% del agua y el 60% de la población. Y seguimos sembrando arroz en Piura. Qué bacán, ¿no? Hay un tema, el tema del agua es un tema central. Ojalá me equivoque, pero yo creo que a futuro vamos a tener un problema serio de las guerras del agua. Los recursos básicos que empiezan a agotarse. Porque es técnicamente viable producir agua, pero económicamente inviable por ahora. Calentamiento, deforestación afectarán a los países más pobres, porque dependen de la agricultura, porque tienen población campesina, porque ahí es donde están los más pobres. Aquí hay un debate ético internacional. Si el calentamiento global viene sobre todo los países ricos y afecta a los más pobres, ¿quién paga la cuenta? Por eso es tan importante que tengamos no solamente políticas nacionales de medio ambiente, políticas globales de medio ambiente. Y finalmente, y aquí más como antropólogo, creo que hay 2 cosas fundamentales del futuro. La ventaja comparativa desde el punto de vista de las economías serán aquellas sociedades intelectuales que desarrollen nuevas formas de energía. La energía es clave. Y fíjense cómo la desperdiciamos. Yo no sabía este dato, me lo dijo un ingeniero hace poco tiempo. La región del mundo que tiene más horas de sol, repito, la región del mundo que tiene más horas de sol es Arequipa, la parte alta de Arequipa. Sin embargo, ¿cuánto invertimos en tecnología solar? Poquísimo. Eso es fundamental. Perú tiene más de 60.000 centros poblados con 11 habitantes. 60.000 con 11 habitantes. Si pudiéramos darle internet rural, panel solar para que funcione y telefonía rural, los integraríamos a la sociedad. Y finalmente, el tema del cambio de patrones de consumo. No se trata solamente de vivir mejor, sino de vivir bien. Y eso implica una reflexión para consumir menos aquello que está más contaminante y más cargado a la energía. Muchas gracias.